Que la paz de Cristo sea contigo, hermano y hermana que me escuchas. En esta mañana me gustaría empezar una serie de temas, de estudios, que habla de las decisiones. Y vamos a empezar bajo el tema decide regresar al Padre. La base bíblica se encuentra ahí en Lucas capítulo 15 y versículo 17. Me gustaría hacer una pequeña oración antes de comenzar. Amén. Señor Jesucristo, en esta mañana, mi Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra que nos bendice, que nos edifica, Señor Jesús, y que nos corrige, Padre eterno. En tus manos me pongo y te ruego, Señor Jesús, seas tú edificando nuestros corazones y que tu Espíritu Santo hable, Dios, a cada uno de nuestros corazones y edifique, Señor Jesús, las vidas de los oyentes, mi Dios, que edifique la vida de mis hermanos que me escuchan, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias, Señor Jesús, porque estás obrando, mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Recuerden, el tema es decide regresar al Padre. Decide. Algunos saben de Dios, pero no le conocen. Cuando realmente conozcas, querrás quedarte con Él. Alguien dijo una vez: cuando las personas aprenden a adorar, jamás lo abandonan. Este estudio te invita a construir una imagen de Dios más cercana al texto bíblico y sus propósitos para ti. Vemos que Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Y es hermoso ver un Dios así, ocupado de rodearnos de lo necesario para vivir bien. Contrario a la imagen contrario a la imagen de Dios que nos inculcan desde pequeños, del Dios que nos castiga o nos hace sufrir cuando nos portamos mal. Nos dicen: Dios te va a castigar. Nos amenazan los padres cuando somos chiquitos y hacemos algo que está mal y nos dicen que Dios nos va a castigar. De modo que al desconocer al Dios de la Biblia vivimos con fatalidad nuestras enfermedades, derrotas y escasez y dinero. Jesús nos muestra el verdadero rostro del Padre. Jesús, al contarnos la parábola del Hijo Pródigo, nos hace ver un Padre diferente. Es un Padre que prepara una casa donde no falta nada. Es un Padre que, preparando una gran herencia, sueña con que disfrutemos todo lo que tiene por estar en casa con Él. Nos ofrece la dignidad de vivir en una relación de hijos y no de esclavos o jornaleros. Pero nos hace la pregunta: ¿por qué nos va tan mal a veces si Dios no es el que nos castiga por nuestros yerros y equivocaciones? Y además Él ha preparado las cosas para que siempre nos vayan bien. La pregunta es entonces, ¿por qué nos va mal? El sufrimiento del ser humano depende ¿de qué? De uno mismo, de la desobediencia, depende de la decisión que tome cada ser humano, si decide vivir lejos de Dios o decide aceptar a Cristo y vivir cerca de Él siempre. El hombre sufre no por castigo divino. Dios tiene un tiempo definido para castigar el pecado y la injusticia. Por eso hay juicio final,
por eso hay lago de fuego. Pero mientras eso llega, hay quienes sin conocer los propósitos de Dios ya hacen de su vida un mar de sinsabores, con las familias quebradas, emociones quebradas, empresas quebradas, etc. La Biblia dice que Dios quiere que el hombre se convierta y viva. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre viva. El hijo sufre porque se va de casa. El inicio de una vida bendecida es imposible lejos de Dios. El hijo no podía recuperar el lugar de hijo fuera de casa. Salir de casa significa, en la historia, salir de la voluntad de Dios, salir de su sistema, de sus reglas. Salir de casa significa no querer la herencia total. Significa que el hijo usa la parte que le toca de la herencia de Dios, malgastándola en sus propias decisiones y criterios personales. Las decisiones que el hombre toma lejos de la forma de Dios lo llevan irremediablemente a la quiebra total. En estos meses, en estos últimos meses, hemos pasado por situaciones muy difíciles nacionalmente, diría yo, mundialmente. Vemos cómo cada día la vida en el mundo se va tornando más difícil, y es porque la venida de Dios ya está cerca y se está cumpliendo todo lo que Dios dijo que iba a pasar, todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La pregunta es, en este encierro que uno ha estado en sus casas, ¿te has acercado más a Dios o te has alejado más de Él? Yo te invito en esta mañana a que te preguntes, como hijo, ¿estoy cerca o me he salido fuera de la casa de Dios? ¿Qué se vendría siendo fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Y eso lo podemos ver a través de las decisiones que hemos tomado cada día. Las decisiones acertadas, correctas, son las que nos llevan a acercarnos más a Dios. Tú en esta mañana te levantas y es tu decisión si decides arrodillarte y darle gracias a Dios y darle ese tiempo y darte ese tiempo para hablar con tu Padre Celestial y darle la adoración a Dios a través de tu oración, antes que pedirle las cosas que necesitas, porque Él ya sabe de qué tienes necesidad. Antes de decirle cuál es tu petición o tu necesidad, dale gracias, glorifícalo porque Él es bueno, alábale, rinde tu corazón a Dios. Pero son decisiones que tú mismo tienes que tomar. Amén. En la casa del Padre sobra qué comer y qué vestir. En la casa del Padre no eres tratado como persona de segunda categoría. Estableces una relación directa con Él. Es impresionante en la historia ver a un padre emocionado, gustoso del regreso del hijo. Por fin el hijo ha valorado que es mejor la herencia total que solo una parte de ella, y que lo que el padre hace por el hijo es mucho mejor que lo que el hijo hace por sí mismo. Estar fuera de casa para el padre es como estar muerto en vida. Así dice el Padre: mi hijo muerto era, pero ahora vive. El Padre no persiguió, ni obligó, ni manipuló a su hijo. Hay muchas personas que cuando están sufriendo piensan que nadie los ama o que no son importantes para nadie. Una verdad maravillosa en la historia dice: cuando el hijo todavía estaba lejos,
El padre lo vio y sintió compasión por él. Dios está al pendiente de ti, pero no podrá bendecirte si estás lejos de Él. Dios te ama, no debes dudarlo, pero el que te ame no te asegura la bendición. Si tú determinas no vivir sus propósitos, entonces la bendición del Padre no puede fluir en tu vida porque tú decidiste alejarte. El padre no corrió tras el hijo cuando sí decidió irse. No contrató una guardia especial para que estuvieran cubriéndolo de sus errores. Dejó que el hijo aprendiera a valorar y a diferenciar entre estar lejos de casa y estar en la casa. Quizás alguien que me está oyendo caminó cerca de Dios y ahora se encuentra lejos por cualquier motivo, primeramente porque decidió alejarse poco a poco sin darse cuenta, quizás miró cosas y dejaste que te afectaran esas cosas, porque no podemos, delante de Dios no tenemos excusa y no podemos decir por fulano, por sutano, por mengano, es que yo me alejé de Dios. Ciertamente a veces pasan cosas, pero uno decide qué tanto te pueden afectar o qué tanto no. Y hay cosas que duelen porque son cosas relacionadas con personas que queremos mucho o que apreciamos bastante. Pero es nuestra decisión si vamos hacia Dios y dejamos que Él sane esa herida, que sane ese dolor, o si nos encerramos en eso y eso te lleva a un desánimo, una depresión que poco a poco te va alejando de Dios y no te das cuenta. Cuando vuelves en sí, ya estás como el hijo pródigo con los cerdos, que viene siendo allá en el pecado, hundido en el pecado y no puede salir. Pero en medio de ahí, si tú recuerdas cuánto Dios te ama y le crees que a pesar de todos tus errores y todas tus faltas, Él te ama y está presto a levantarte, solamente está esperando que regreses a Él con una actitud humilde. Porque vamos a ver cuando el hijo decidió regresar y recuperar esa bendición del padre, con qué actitud regresó. La historia tiene un final feliz porque el hijo decide regresar a casa. Una versión de la Biblia dice se puso a pensar, otra versión dice recapacitó y otra versión dice por fin comprendió. Este final feliz de la historia es una realidad para todos los que viven este trabajo de pensar, recapacitar, valorar, comprender, etc. Estos estudios nos invitarán a pensar sobre tu vida y las decisiones que necesitas tomar para tener una vida bendecida. Las bendiciones no están suspendidas en la suerte, ni siquiera en las habilidades científicas, sobre el mercado y las relaciones mercantiles. Las bendiciones comienzan a vivirse cuando regresamos a la lógica de Dios. Las bendiciones comienzan a vivirse cuando le creemos a Dios, cuando decidimos regresar a Él. Amén, aleluya. Antes de concluir, me gustaría seguirte leyendo lo que dice más adelante. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre
Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha echado matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Gloria a Cristo. Vemos aquí, primeramente yo quiero hablarte de la actitud del hijo. Vemos un hijo que regresa humillado delante de Dios, reconociendo su falta y su pecado, y vemos un padre lleno de misericordia. Dice que lo vio desde lejos, lo vio cuando aún estaba lejos, y movido a misericordia corrió el padre a su encuentro. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, a ti que te has alejado y que anhelas regresar a los brazos de tu Padre, pero que aún no te decides. Quieres hacerlo, pero no has tomado esa decisión. Yo te quiero decir, no lo pienses más. Tú puedes. Dios está llamándote. Dios está llamándote a que regreses a sus pies. Dios quiere darte un nuevo vestido. Dios quiere cambiar tus vestiduras. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. No dudes más y regresa a los pies de Cristo. Toma la decisión de regresar a sus pies. Y a ti que quizás no te has ido de casa, pero estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por situaciones donde sientes que no puedes, donde te has ido alejando poco a poco. Yo te quiero decir que vuelvas en sí y que no sigas así, que sigas buscando, que vuelvas a buscar la presencia de Dios como lo hacías antes. Porque el alejarte poco a poco sin darte cuenta te lleva en algún momento a estar en la condición como la estuvo el hijo pródigo. Hermano que me escuchas, vuelve a vivir una vida llena de gozo y llena de paz, buscando cada día más la presencia de Dios, humillándote a Él y reconociéndolo en todo lo que hagas, en todas las decisiones que tomes día a día. Pon primero a Dios en tu vida y vas a ver la gloria de Dios. Deseo que este estudio haya sido, esta pequeña reflexión haya sido de bendición a tu vida. Y si es así, compártela con alguien más, compártela con un hermano que pueda estar necesitando esta palabra. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Vuelvo otra vez decepcionado
con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses